estamos a pocos días de la festividad de Pesaj y leemos la sección de Tzav. La sección de Tzav es la segunda parashá del libro Vaikra, del tercer libro de Vaikra. Y es muy notoria la relación que hay en la sección de Tzav con Pesaj. Y es por eso que Jajamim indican que leemos ahora la parashá de Tzav víspera de Pesaj. Claramente dice la Torá prácticamente al principio de la sección Tzav que vamos a leer este Shabbat en el Shil. Besot Torah Minja. La Torá habla sobre las leyes, evidentemente estamos hablando del Beit HaMikdash, de los korbanot, de las ofrendas que ya hablamos, y dentro de esas ofrendas, dentro de esos korbanot, la Torá dice prácticamente al principio de Parashat Tzav, Besot Torah Minja, que había un korban que se llama Minja, famoso Minja. ¿Y qué es Minja? Nosotros sabemos que es un compuesto hecho a base de harina. ¿Cuál era la característica? ¿Cuál era la característica de esta Minja? Minja, la palabra es regalo, de esta ofrenda para Hashem. Solo Minja, Mishmená. Y dice claramente la Torah que tiene una característica, que no era Hametz, era todo sin Hametz. No podía esta ofrenda a Hashem. Dice la Torá claramente, lo teafé hametz, que no podía ser hecha con hametz, no podía leudar. Natati otami shei kodesh kodashim, kol zahar bnei Aarón yohelenu. Y Hashem dice claramente que los hijos de Aarón, dice claramente, veanoteret mimena, lo que queda de esa ofrenda que se entrega, minja directamente, que se la entrega a Hashem, en el Beit HaMikdash, dice acá la Torah, veanoteret mimena, lo que queda, porque se agarraba solamente un puñado y de ese puñado se lo quemaba para Hashem íntegramente. Dice la Torah, veanoteret mimena, yochelu Aarón baná matzot teahel, tiene que ser matzot desprovisto completamente de lo que, todo vuelvo a repetir, de todo lo que es hametz. Velote afe hametz, natati otam mishei kodesh kodashim, Kol zahar bnei Aarón yohelenu jo kolam leotechem. Vedaber Hashem Moshe lemor zot korban Aarón ubanav. Sigue diciendo la Torá. Más todavía, había otro korban que se llama Minjat Tamid. Minjat Tamid era una minjat periódica, constante, que era la minjat que había que hacer todos los días. Dice acá la Torá, Tasem urbejet, dice clara, bejatzitá baerev. Dice Minjat Tamid, mahatzitá baboker o mahatzitá baerev. Un poquito se ofrendaba a la mañana y otro poquito se ofrendaba a la tarde. Pero de vuelta dice la Torá, con Minjat Kohen Kalil Tiel Lo y Teahel. Completamente era una ofrenda diaria. Tamid, como dice acá la Torá, que se ofrendaba, pero vuelve a decir la Torá, la característica era que no era hametz, no podía ingresar en esta korban de minja que se hacía en forma cotidiana directamente para Hashem. Acá dice, o sea que acá claramente la Torá habla en varios versículos al principio de esta ofrenda que evidentemente guarda relación con el periodo de año que estamos hablando, con Pesaj. Nosotros sabemos que en Pesaj no se puede comer hametz, no se puede comer lo leudado, y lo podemos relacionar tranquilamente con lo que dice la Torá esta semana, que la Torá, vuelvo a repetir, en forma general, que habla sobre el korban de minja. La palabra minja, vuelvo a repetir, significa un regalo, un tributo para Hashem, que tiene una característica, que estaba hecho a base de harina, pero claramente la Torá exhorta y dice, ni se les ocurra hacer un tributo al Beit HaMikdash, un minja, leudada. Y ¿sabes qué? Yo también le voy a dar a los Kohanim para que coman también. De eso que van a agarrar un puñado, y de ese puñado van a ofrendarlo a Hashem. Y el resto lo pueden comer, pero ojito, incluso lo que ustedes comen no es de ustedes, no es del Kohen, es que Hashem te lo está dando. Y por eso no puede ser, de vuelta dice la Torá, no puede tener ingredientes hametz. Y como si fuera poco, la Torá sigue diciendo, y esta
minjá no era algo que lo hacía el Cohen esporádicamente, tamid, constantemente, minjá tamid se la Torah, un poquito a la mañana, mahatzitá baboker, mahatzitá baerev, a la mañana tarde, y de vuelta dice la Torah, la característica es que no podía ser con hametz, no podía leudar, tenía que ser matzá, dice, tenía que ser matzá, y ahí vemos entonces la relación con Pesach. El Beit HaMikdash tiene que ver justamente con el tema de Pesach, de no hametz. El hametz está absolutamente prohibido, minjá para Hashem. Y esto es, vamos a hacer una pregunta muy bonita que hacen los jajamim sobre esta mitzvah que estamos hablando ahora, de esta ofrenda que estamos hablando ahora, la ofrenda de minjá, la ofrenda del tributo a Hashem. Nosotros después de Pesach tenemos la festividad de Shavuot, después de Pesach viene Shavuot, y sobre Shavuot dice la Torah, nosotros sabemos que después de Pesach, Usfartem Lahem, hay que contabilizar, hay que contar los días, los famosos 49 días, la Sefirat HaOmer, y al final de Sefirat HaOmer tenemos la fiesta de Haga Shavuot, y dice la Torah con respecto a Shavuot, Bikrabtem Minjá Hadashá, de vuelta, Minjá Hadashá. Con respecto a Shavuot dice que también había un tributo de Minjá Hadashá, que había que llevarle una minjá a Hashem, un tributo, Lechem Tenufá Shtaim Hametz, dice la Torah, Shtaim Hametz, había que llevar los famosos Shtaim, los 2 hogazas de panes en la festividad de Shavuot, de Haga Shavuot, que era la ofrenda, dice la Torah, minjá, también minjá, la ofrenda que en Shavuot era una mitzvah, que los Kohanim tenían que llevar como ofrenda las 2 hogazas de panes, minjá hadashá, hametz, tenía que ser hametz. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? En la Parashat Tzav, que está aledaña a Pesach, la Torah dice, ni se les ocurra traer hametz, todo matzah, minjá Hashem, todo para Hashem, kalil Hashem, era todo consumido en el altar de Hashem, y Hashem, de lo que resta, los Kohanim no pueden comer, pero ojo, una sola cosa, un solo recaudo, que no sea hametz. Pero en la fiesta de Shavuot, la mitzvah es llevar minjá también, en la misma palabra que estamos hablando ahora, minjá, hadashá, lechem, tenía que ser lechem, hametz, tenía que ser minjá de hametz. Entonces no entendemos, ¿cómo puede ser? Ahora en la Parashat Tzav, que está vinculada con Pesach, no se puede llevar hametz, y en Shavuot no solamente que sí se lleva, es mitzvah llevar las hogazas de panes que son hametz. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos interpretar estas cuestiones? Entonces en el Beit HaMikdash, ¿cómo es esta cuestión? ¿Hay hametz? ¿No hay hametz? ¿Se puede hametz? ¿Está permitido el hametz? ¿Está prohibido el hametz? ¿Cómo los jajamim explican todo este concepto? Entonces evidentemente es muy simple de explicar la idea general, cosmopolita, la cosmovisión de la Torah, como diciendo, no nos podemos engañar, y hay que entender que el mundo está lleno de hametz, y para eso Hashem nos da la Torah, para refinar el hametz, esa es la idea. Pero nosotros los Yehudim tenemos que saber, antes de refinar el hametz, que el hametz es lo leudado, eso ya es algo sabido para esta época, es lo que se eleva, es la altanería, es la soberbia, el hametz, el pan, justamente para tener un buen acceso, para poder refinar correctamente el tema del pan, primero tenemos que hacer la terapia del no hametz, de la matzá, de ser humilde como la matzá. Entonces, todos estos días, como el Beit HaMikdash, entonces te dice, la terapia de estos días, como diciendo el hametz, en general, el mundo está lleno de hametz, por eso Hashem nos da la Torah, por eso la Torah está vinculado con el hametz, al punto tal que en la festividad de Shavuot, la Torah dice, me van a ofrendar minjá, justamente minjá, el tributo, es a base de hametz, las 2 hogazas de panes que realmente son hametz. Pero en Pesach el hametz está prohibido. ¿Cómo se entiende? Para poder vincularnos con el hametz mundial, el hametz que realmente existe en el mundo, primero hay que ser mucha matzá, pasar, como dije antes, por la terapia de la humildad, el chata como la matzá, que no leuda, que no fermenta. Entonces, una vez que pasamos por los días sagrados de Pesach,
que es como el Beit HaMikdash. Así como el Beit HaMikdash, la mijá, el tributo realmente, no absolutamente la Torah prohíbe que sea de Hametz. Estos días de Pesach se prohíbe el Hametz. Entonces hacemos la terapia introspectiva de justamente cuidarnos en la humildad, cuidarnos en la austeridad de lo que significa la matzá, para después sí acceder efectivamente, conscientemente a lo que es el Hametz en Shavuot. Como dije antes, que justamente Shavuot está vinculado con el Hametz. ¿Por qué? Porque no nos podemos engañar, dijimos antes. El mundo, dice Hashem, está lleno de Hametz. Y la Torah nos da la perspectiva para acceder correctamente a ese Hametz y refinarlo. Empezando, ¿cómo empezamos? Con Haga Pesach, que está absolutamente prohibido. La terapia es justamente prohibirnos, ir hacia adentro, ir hacia la matzá interior, ir a esa humildad y a Haga Pesach, a la libertad verdadera del alma. Una vez que vivimos Pesach, después sí, en Haga Shavuot dice la Torah, vuelvo a repetir, Bikrabtem van a ofrecer Minja Hadashah, Lechem Shtaim Hametz. Había 2 hogazas de pan, pero mucho después. Primero la terapia introspectiva de la humildad de la matzá. Pero si vamos al punto central de lo que queremos explicar ahora, en el Beit HaMikdash era todos los días del año. Todos los días del año no, la minjá no llevaba hametz, era completamente matzá. En el Beit HaMikdash no hay hametz, esa es la idea. Eso es lo minjá, lo que estamos hablando del Korban minjá. La idea es, en el Beit HaMikdash que ilumina la luz de Hashem, está completamente erradicado el hametz. Y acá quiero citar lo que dice la Agadá de Pesach. Muy prontito, la semana que viene, vamos a estar todos vivenciando la fiesta de Pesach. Y en la fiesta de Pesach vamos a leer la Agadá. En la Agadá claramente dice así: ¿por qué comemos matzá? Evidentemente, porque no es tan evidente. La Torá, la Agadá dice varios motivos. Uno de los motivos que trae la Agadá de Pesach, lo que el relato de Pesach que leemos dice: comemos matzá, porque no alcanzó la masa de nuestros antepasados a leudarse. ¿Por qué no se leudó? ¿Por qué no se leudó? No es porque salieron corriendo como nosotros ya sabemos, es porque se reveló, se manifestó Hashem. Y donde hay manifestación de Hashem, no hay hametz. Esa es la idea. ¿Sabés por qué nosotros comemos matzá? No porque salimos despavoridos. Esa es la explicación más simple. Salimos corriendo y no alcanzó a fermentarse la masa. Punto número 1. Pero la Agadá da otro motivo muchísimo más profundo. ¿Vos sabés por qué comemos matzá? Porque hubo una revelación, una manifestación tan grande de Hashem que no hay lugar a hametz. Cuando Hashem se revela, como hablamos antes con respecto al Beit HaMikdash, en el Beit HaMikdash, la minjá, el tributo no llevaba hametz. ¿Por qué? Porque en el Beit HaMikdash, en nuestra casa central, en nuestra casa sagrada, no hay hametz, porque está revelado la presencia divina, está manifiesta la Shejiná, la presencia divina, no hay hametz. Entonces toda la minjá, la que vas a ofrecer para Hashem, y lo que los Kohanim van a comer, y como dijimos antes, y la que los Kohanim también constantemente, lo que día a día hacían los Kohanim, estaban lejos del hametz. ¿Por qué? Porque como dije antes, se revela la presencia divina. Como claramente dice la Agadá, no alcanzó la masa de nuestros antepasados a fermentarse. Se le manifestó a Kadosh Baruj Hu. Y una vez que se presenta a Hashem, no hay lugar al hametz. No hay lugar al hametz, y eso es minjá. Eso es lo que estamos hablando ahora, el tributo de minjá. Con respecto a la palabra minjá, nosotros lo encontramos en la Torá. La palabra minjá la encontramos en la Torá. ¿Con respecto a qué? Con respecto a Jacob y Esav. Jacob y Esav, en el encontronazo entre los dos hermanos Jacob y Esav, dice
dice claramente la Torá, Vaikach minabá beyado mija le Esav. Dice claramente la Torá que Jacob le dio Jacob le dio mija le Esav. Así dice la Torá, Vaikach minabá beyado mija le Esav. Le dio mija, dice la Torá que le dio mija a Esav, le dio mija. Le dio un tributo, le dio regalos para apaciguarlo, para que no le pegue, para que no lo mate. Le dio mijá, claramente dice la Torá, usa la palabra mijá. Preguntan los jajamim si le dio regalo. Regalo, la palabra se dice matanot. Matanot. ¿Por qué dice la Torá? ¿Por qué dice la Torá que le dio mijá? ¿Por qué utiliza la expresión mijá? Esa es la pregunta. ¿Por qué utiliza la expresión de mijá? Esa es la pregunta. Responden los jajamim que Jacob le da mijá a Esav, que Esav es la geburá no refinada. Esav es la geburá, Esav es la severidad no refinada. Entonces Jacob en este mundo, para hacer un paralelismo a lo que hablamos antes, ¿qué dijimos? Que en este mundo está lleno de Hametz. Ese Hametz se ve representado en Esav. Entonces le dio un mijá. En el Beit HaMikdash, mijá es completamente para Hashem. Como dijimos antes, todo se consume en fuego, la mijá para Hashem. Y Hashem le da a los Kohanim, todo alejado del Hametz, completamente alejado del Hametz. Mientras que la Torá dice que Jacob le dio mijá a Esav. Jacob está en este mundo, Esav Haz Shalom molesta, le tuvo que dar un tributo, le tuvo que dar un regalo para que deje de molestar. Entonces justamente cuando las fuerzas del mal están en su expresión en este mundo, la mijá Haz Shalom, en vez de ir para Hashem, tiene que ir para él. Explica el Arizal que la palabra mijá tiene las mismas letras que la palabra nejamá. La palabra mem, nun, het y hei, si la damos vuelta, forma nejamá. Nejamá significa consuelo. Hashem consoló a Jacob. Le dijo, como diciendo lo que dijimos antes, estamos en un mundo. Hashem le quiso decir a Jacob, estamos en un mundo. El consuelo es que le das el tributo a Esav para que no te moleste, para que no te haga daño, para que no te haga mal. Le das un mijá. La palabra mijá en este mundo es nejamá. Hashem consoló a Jacob Avinu, como diciendo, en la época del Beit HaMikdash, cuando hay manifestación divina, Ugalam, como dicen Iglal Eyem, como la matzá en Pesach, no hay Hametz, es todo para Hashem. Erradicamos el Hametz completamente. Pero en este mundo Jacob le tiene que dar, ni modo, le tiene que dar a Esav su tributo para que Esav no moleste. Eso la por eso dijimos que mijá también tiene que ver con nejamá. Siguen explicando más profundo los jajamim. También tiene que ver con mahané. Mijá tiene que ver con mahané. La palabra mem, nun, he tiene que ver con mahané. Mahané que significa el campamento, como dice la Torá. Moshe Rabbenu dice, Vayabru kol bemahané. Moshe estuvo en el campamento y le dijo a la gente, Bamahané, Vayabiru kol bamahané lemor. Moshe Rabbenu le dijo al pueblo, Yasu od melajá, no traigan más materiales al Beit HaMikdash. No materiales al Beit HaMikdash. Basta, suficiente. Dice la Torá, Vayabiru kol bamahané, de vuelta. Moshe Rabbeinu pasó una voz por todo el campamento, mahané, mijá, mahané, la misma letra, mijá, mahané, son exactamente las mismas letras. No traigan más, ya es suficiente. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash, mahané. Mahané significa tranquilidad, mahané, el campamento de Israel es para Hashem, no hay Hametz. Entonces, como no hay Hametz, Moshe le dijo al pueblo, suficiente, todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash, suficiente, ya trajeron lo necesario para construir
el Mishkan, Mahané, Mijá, Nehamá. Así los Jajamim juegan con estas palabras. La Torá nos cuenta que el Salmo 68, el Salmo 68 nos dice, Gar Hayat Kané. Gar Hayat Kané. ¿Qué significa el Salmo 68? En forma general podemos explicar que el Salmo 68 está diciendo que Hashem va a golpear, Hashem se va a enojar con Hayat Kané. Se va a enojar con Esav. Va a llegar un momento que Hashem va a golpear a Esav. Hashem va a golpear a Esav. Esav es llamado Hayá. Esav es llamado Hayá. Hayá es un salvaje, una bestia salvaje, un animal salvaje. Hay Bemá y hay Hayá. Esav es Hayá. Hayá es un animal salvaje. Y dice el Salmo 68, Jajamim me explican que Hashem va a golpear a Esav, a la Hayá, a este animal salvaje, para sacarle el salvajismo. Hayá tiene que ver con Hametz. La Hayá tiene que ver con Hametz. La Het de Hayá es Hametz. La Het tiene que ver justamente con el Het. ¿Qué significa Het? Het significa pecado. Entonces dice el Zohar, explica el Zohar, que Hashem va a golpear la Hayá. La Hayá es la letra Het. ¿Qué letra Het explican los Jajamim? La letra Het de Hametz. La va a golpear de modo tal que ya no va a ser Het, sino va a ser Hei. La diferencia, como es sabido, entre Hametz y Matzah es que Matzah y Hametz, Matzah se escribe con Hei y Hametz se escribe con Het. La Mem y la Tzadik comparten, tanto Hametz y tanto Matzah tienen la misma letra, Tzadik y Mem. La diferencia es que Matzah tiene la Hei, que la Hei es la letra de Kadosh Baruj Hu, de Boreolam, y la Het es Hayá. Hayá significa una bestia salvaje, se sabe. Entonces cuando venga el Mashiach, Hashem va a golpear a la Het y la va a transformar en Hei. Va a golpear al Hametz y la va a transformar en Matzah, lo que dijimos antes. En este mundo dijimos antes que la Torá está vinculada con el Hametz, al punto tal que en la fiesta de Shavuot dijimos, la ofrenda de Shavuot es Mijá, Hadashá, Hametz. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de Hametz. Pero cuando venga el Mashiach que explica el Zohar en referencia al Salmo 68, que Hashem va a erradicar completamente la Het, la Hayá, el Het, el pecado, y lo va a transformar en Matzah. Hay un hermoso Midrash que explica que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, es sabido que se casó con varias mujeres. Una de las mujeres importantes, digamos, que se casó Shlomo HaMelech fue que se casó con Bat Paró, con la hija del faraón. Y a Hashem no le gustó eso. ¿Cuál era la idea de Shlomo HaMelech, hombre inteligente? Él dijo, si me caso con Bat Paró, voy a influenciar a mi suegro, voy a influenciar al faraón mismo. Pero se equivocó. Es muy difícil influenciar a gente tan idólatra. Hubo muchos líos, muchos percances, y no fue en beneplácito de Akadosh Baruj Hu. Nos dice el Midrash que el momento que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, se casó con Bat Paró, con la hija del faraón, Akadosh Baruj Hu Hashem mandó un ángel con una estaca y la clavó en el mar. Y de esa estaca se fue formando sedimento hasta se formó Roma Shevedom, Roma, los descendientes, los descendientes de Esav, que destruyeron el Beit HaMikdash. ¿Quién destruyó el Beit HaMikdash? Nuestra actitud. Roma destruyó el Beit HaMikdash. Y explica, vuelvo a repetir, Hashem mandó un malach, Hashem mandó un ángel y clavó una estaca, clavó una caña en el mar, y de ahí se formó Roma Shevedom, formó Roma, y de Roma viene Esav, que destruyó el Beit HaMikdash, como dice claramente la Torá, con respecto a lo que hablamos ahora, Jacob y Esav. El vaticinio cuando nace Jacob y Esav, el vaticinio fue
cuando uno va a estar arriba, el otro va a estar abajo. Si Jacob va a estar arriba, si Jacob va a estar fuerte, Esaú va a estar abajo. Haz Shalom al revés. Cuando Jacob está arriba, está fuerte espiritualmente, Esaú está abajo. Entonces, por cuanto que Shlomo Amelech se tropezó, se equivocó y se casó con Bat Paró, con la hija del faraón, eso originó, dice el Jajamim en el Midrash, Roma Shevedom. Eso es que Hashem plantó, dice el Zohar, Hashem plantó una estaca. Esa estaca es la letra Het. La letra Het. La Het es un techo, dos paredes y un techo. La letra Het, la estaca, esa es la estaca. Pero cuando venga el Mashiach, explica el Zohar, Hashem va a quebrar esa estaca. ¿Y qué significa que Hashem va a quebrar esa estaca? La Het se va a transformar en Hei. La Het es así y la Hei es así. Entonces, la Hei es la letra que representa la divinidad. Más profundo todavía, más profundo todavía, más profundo todavía, en la caña que dice los Jajamín, dice el Midrash, que Hashem clavó una caña en el mar. La caña, ¿cómo se escribe el Sefer Torah? El Sefer Torah se escribe con una caña. El Sefer Torah se escribe con una caña, se pone tinta y con la caña se escribe el Sefer Torah. Explican los Jajamim que Esaú también escribe, Haz Shalom, no es que escribe el Sefer Torah, pero escribe otros libros, Haz Shalom, que ayudan a la gente, la perjudica a la gente y la aleja de Akadosh Baruj Hu. Los libros de poesías y los libros de literatura y los libros de romance son los libros, son la caña que escribe Esaú. Justamente cuando venga el Mashiach, Hashem va a quebrar la caña de Esaú, Hashem va a quebrar la Het, Hashem, y va a transformar justamente en Sefer Torah. Todo lo negativo se va a transformar en positivo. Entonces, como dijimos antes, para hacer un resumen, en el Beit HaMikdash dice la parashá, en la parashá Tzav, dice claramente, todo en la Minjá, el tributo a Hashem, no llevaba Hametz. No llevaba Hametz. Por otro lado vemos que en el Beit HaMikdash, en Shavuot, sí llevaba Hametz. ¿Qué explicamos? Que para acceder correctamente al Hametz, tenemos que tener el servicio de Pesach, de no Hametz. Cuando llegamos a la sumisión, a la austeridad de la matzá, podemos controlar nuestra Hametz. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es que va a llegar un momento que se va a erradicar completamente el Hametz. Como el Rav Kook, el famoso gran primer rabino de Israel, dijo una frase, dijo un mishpat, dijo una oración. Hametz olami y afech le matzah. Va a llegar un momento que Hametz olami, el gran Hametz mundial, y afech se va a trocar, se va a transformar en matzah. Eso, ¿qué quiere decir? Que cuando va a volver la Shejiná en su máximo esplendor, en su máxima potencia, el Hametz olami, el Hametz que está pululando por el mundo, todo se va a transformar en matzah. Entonces vamos a llegar al nivel del Beit HaMikdash. ¿Qué dijimos? Que en el Beit HaMikdash no había Hametz, la Minjá era de matzah. ¿Qué dijimos? Que Jacob le entrega Minjá a Esaú en este mundo. Hametz, Esaú, Hametz. Minjá, la plegaria de la tarde se llama Minjá. ¿Y quién la estipuló? Yitzhak. ¿Qué es Yitzhak según la Kabbalah? Severidad. ¿Qué vemos? Que cuando hacemos Minjá, no es para Esaú, Haz Shalom. La severidad es para conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Es la severidad refinada. Esaú es justamente la severidad bruta, sin refinamiento. La severidad refinada es Yitzhak Avinu. Eso es Minjá, ese es el resto de la tarde que nos unimos, que hacemos fuerza y nos unimos con Akadosh Baruj Hu en la mitad del día. Jacob ni modo, ¿qué dijo Hashem? Minjá Nehamá. Hashem consoló a Jacob y dijo, bueno, estamos en este mundo, Esaú hay que darle un regalito para que no te molestes. Pero el objetivo es, como dijo acá el Rav Kook, a Hametz olami, todo el Hametz del mundo va a llegar un momento que se va a transformar en matzah. ¿Por qué? Porque va a irradiar de vuelta la luz del Beit HaMikdash, donde la Minjá no llevaba Hametz. A ese nivel hay que llegar. Por ahora festejamos Pesach, erradicamos el Hametz, usamos la matzá para acceder
al Hametz Olamí, Shavuot, la Hashem nos entregó justamente la Torá, es el antídoto para todo el Hametz Olamí. Pero el objetivo es, como dice el Salmo, Hashem va a golpear a Esav, va a golpear a la Hayá. ¿Qué es la Hayá salvaje? Hayá es la Het, Het es la letra Het, la letra Het de Hametz. Al golpearla a la Het, se va a transformar en Hei y va a ser Matzah. Y se va a cumplir el Mishpat, la oración del Rav Kook, que dice a Hametz Olamí, el Hametz mundial, y a Fej le Matzah, se va a transformar en Matzah, va a estar reveladamente la presencia divina, y ya no va a haber Hametz, va a ser como el Beit HaMikdash, todo Matzah, como dice la Parashá Tzav.